Y si estamos bien es gracias a Él. Vamos a ir a Romanos, hermanos, si son tan amables. Romanos capítulo 12, verso 4. Y se pone en pie, verso 4. Romanos capítulo 12, versículo 4. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Bueno. ¿Estamos listos, hermanos? Me refiero allá atrás, ¿sí? Ya, bueno. Romanos capítulo 12, versículo 4. Dice así, dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, que es el último, me estaba yendo, con alegría. Oramos. Padre, gracias. Gracias porque nos has permitido, Padre, continuar estudiando las Escrituras el día de hoy, y has permitido que un grupo de hermanos estén aquí en este lugar. Has sido muy bueno con nosotros, Padre, concediéndonos esta maravillosa oportunidad y este bendecido privilegio de seguir estudiando las Escrituras. Ayúdanos, Padre, estamos en Romanos, una epístola complicada, quizás la más complicada de todas en el Nuevo Testamento. Así que apelamos, Padre, a tu amor, a tu gracia, a tu misericordia, para que el predicador tenga el denuedo de hacerlo con valor, con sabiduría, y la audiencia tenga bien oír con atención y atesorar tu palabra, Señor, en sus corazones. Gracias por los que nos están viendo por internet y los que están aquí presentes, en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Gloria a Dios. Hermanos, el día de hoy vamos a ver nuestro tema número 34 dentro de nuestra serie de Romanos. Romanos, parte número 34. La semana pasada iniciamos esta nueva sección de deberes cristianos, donde dijimos que estaremos hablando sobre este asunto de deberes cristianos y práctica cristiana por 5 capítulos, 12, 13, 14, 15 y 16. Y bueno, ya rebasamos los primeros 11 capítulos de Romanos, que fueron teológicos, y doctrinales y profundos y complicados, y bueno, nos salió humo de repente por ahí algunos de la cabeza, especialmente al que estudió los temas. Y bueno, entramos a esta parte de práctica donde cómicamente decía yo hace unos días que ya por ahí uno como pastor se siente como pez en el agua con estos temas, porque son cosas que de alguna forma uno ya ha abordado, ¿no? Lo que son los temas prácticos de conducta cristiana. Es bien importante para entender este tema, hermanos, que nos quede claro que en el tema pasado, en los 3 versos de este capítulo, los primeros 3 versos del 1 al 3, aprendimos que el gozo del cristiano consiste, el verdadero gozo del cristiano consiste en darnos nosotros a Dios sin reservas, porque el Padre ya nos dio a nosotros más que suficiente al darnos a su Hijo.
Cuando el Padre nos entregó a su Hijo, nos dio más que suficiente, y todas aquellas cosas que a partir de allí el Señor nos dé, pues son añadiduras. Entonces es importante, hermanos, que entendamos que de aquí en adelante prácticamente todo Romanos trata sobre el dar. Y estamos hablando de dar una conducta cristiana digna de la fe que nosotros profesamos. Ahora, como Dios quiere que nosotros nos demos a Él, no solamente presentando nuestra vida en un sacrificio vivo, santo y agradable a Él, sino también, obviamente, que sirvamos, ¿verdad? Que sirvamos en su obra. Entonces, hermano, para eso, Dios decidió darnos dones espirituales a sus hijos. Y ese es el tema que vamos a ver el día de hoy, los dones espirituales. Nos los dio para que nosotros, hermanos, le sirvamos a Él, para que dediquemos nuestra vida a Él. O sea, Él nos da la salvación y la vida eterna, y ahora en respuesta nosotros nos volvemos instrumentos en sus manos para poder hacer su obra. En ese proceso de que Dios espera que nosotros seamos sus instrumentos en sus manos, Él nos da capacidades, nos da dones para que nosotros podamos servirle mejor. Somos entonces, en este sentido, ministros de Dios, comisionados para testificar al mundo sobre Cristo. Pero hay una regla, hermano, para poder entender estos versos que vamos a ver hoy, del 4 al 8 de Romanos 12, es bien importante primero entender Romanos del 1 al 3. Porque prácticamente lo que enseñan ambos temas ya cuando se ponen juntos es que toda vida cristiana que está comprometida con Dios al nivel de Romanos 1 al 3, es una vida que como resultado anhela servir a Dios. O sea, si tú eres el cristiano de Romanos 12, 1 al 3, que presenta su cuerpo en sacrificio a Dios, es imposible que tú te quieras divorciar de servir a Dios. Prácticamente esas dos cosas van juntas. Todo aquel cristiano que adora a Dios y que vive para Dios, como Romanos 12, 1 al 3 muestra, es un cristiano que querrá servir a Dios, querrá ser un instrumento en las manos de Dios. Que no hay que rogarle para que sirva a Dios, sino este tipo de cristiano de Romanos 12, 1 al 3, y vuelvo y soy repetitivo, es un cristiano que más bien ruega, dejadme servir, ¿no? Con un vocabulario del primer siglo. Déjenme servir, hermanos, por favor, déjenme servir. ¿Por qué? Es que su vida está ardiendo, su vida es una ofrenda, su vida es un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y como consecuencia es un cristiano que anhela servir a Dios. Por eso es que cada vez que a nosotros alguien nos dice, yo ya no quiero servir, o ya no siento servir, o hay gente que hasta usando a Dios dice, Dios me reveló que ya no sirva, tú dices, excuse me, pero no, estás mal, estás mal. Jamás Dios te pedirá que no le sirvas, porque precisamente Él te dio a su Hijo para que ahora tú te des a Él, y una forma de darte es en el servicio a Él, y precisamente para eso Él te dio los dones, para que tú le sirvas a Él. Y por eso yo siempre, cuando alguien dice yo ya no quiero servir, yo me preocupo, yo digo, seguramente esta persona está mal. Está mal. Podría meter mi mano al fuego y decir que no lee la Biblia, que no ora, que su casa es un infierno lleno de problemas, porque su carácter no es un carácter cristiano y por eso no quiere servir más. Porque todo cristiano de Romanos 12, 1 al 3, vuelvo a la carga, anhela servir a Dios. Algunas veces uno pasa años pidiéndole a personas que sirvan, y ese realmente no es el formato, ¿no? O sea, la iglesia no debería estar rogándole a la gente que sirva, sino que la gente que está
en un sacrificio vivo a Dios, ruega a la iglesia. Por favor, hermanos, déjenme participar. Dios me ha dado dones, yo quiero ponerlos a su servicio. Yo quiero ser un instrumento en las manos de Dios. Hay gente, hermanos, que hace años que han dejado de servir a Dios. Años. De hecho, hay gente que cuando llegó a esta iglesia, que venía de otra iglesia, nos hizo una lista de todo lo que hacía en su iglesia anterior. No, en mi iglesia anterior hacía esto otro, hacía lo otro. Era el hombre orquesta o la mujer orquesta de su antigua iglesia. Pero hace años que quizás llegaron a esta iglesia y están sentados. Le juro que esa gente no tiene comunión con Dios. Pastor, no se puede jurar. Sí se puede jurar. Por eso uno jura en las cortes, ¿no? Pero, hermanos, muchas veces nosotros los pastores, cuando la gente anda desanimada espiritualmente, obviamente cuando andan mal espiritualmente no quieren servir, eso es una regla, eso es una ley. Pero si tú te acercas a esas personas que están desanimados espiritualmente, por lo general le empiezan a echar la culpa a los demás. Por lo general. Como no están bien espiritualmente, eso los hace estar como resentidos. Están como resentidos con la iglesia, con el pastor, con los ancianos, con las decisiones. Tienen 1000 pretextos para no servir y generalmente se hacen las víctimas. No, es que no hay apoyo, es que nunca me llaman, es que yo me pasó esto y nadie me dio una palmada en la espalda. Y comienzan, hermano, a hacer el papel de víctimas, y mientras que estén en el papel de víctimas jamás van a madurar. Hay personas que dicen, yo aquí estoy, no voy a servir, ¿y qué? Y toman una mala actitud, como si le fueran a servir al pastor. O como que el pastor está en la obligación prácticamente de rogarles que sirvan, cuando realmente servir es un impulso, hermanos. Es algo que es espontáneo cuando tu vida es una ofrenda para Dios. Yo me convertí en el año 2002, hermanos, y recuerdo que la primera área donde serví es por donde todos empezamos, en el diaconado. Y por ahí empecé, me acuerdo perfectamente el primer día que serví, era un miércoles, el uniforme era azul, pantalón negro, camisa azul celeste, dicen algunos. Y me recuerdo parado en una puerta sirviendo y sintiéndome como el más grande del mundo en mi humanidad, ¿no? A veces uno puede pensar, wow, qué gran privilegio. ¿No? Realmente es un gran privilegio, pero está mal que uno se gloríe, ¿no? en una bendición de esas que Dios le permite a uno. Pero era un hambre, un deseo por servir a Dios, por decir, aquí estoy, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué hago? ¿Qué hago para ser un instrumento en tus manos? Porque yo entendía que habían muchos instrumentos en la iglesia que eran una bendición para mí, que habían sido una bendición para mí. Y yo quería de la misma forma, con mi vida, poder ser una bendición para otros. Hermanos, maduren. Dejen el papel de víctimas. Dejen el papel de víctimas. Mucha gente, mira, hermano, en estos días que vino la pandemia, gente comentó, yo no voy a volver a la iglesia porque en toda la pandemia el pastor no me llamó. ¿Y por qué no me llamó usted a mí? Yo también soy humano. Yo también me puedo enfermar. Además, es más fácil que usted me llame a mí porque usted tiene un solo pastor. Usted tiene un solo pastor a quien llamar. Yo tengo un montón de gente a quien atender. Ay, pastor, pero es que yo no soy pastor, ese es su trabajo. Y esos comentarios son los que sacan la actitud hostil de las personas y que están mal espiritualmente. Yo detesto cuando alguien usa el papel de víctima y quieren que el pastor sea como su babysitter. Les voy a dar una exhortación antes de entrar al análisis. Ven al pastor como el babysitter, como el porrista. El pastor debe ser mi porrista, que me eche porras para que yo pueda seguir adelante. Si el pastor no me echa porras, yo hasta ahí llegué. No, hermanos. Mi trabajo como hombre de Dios es 2 cosas: leer las escrituras, preparar la predicación y dárselo a usted, orar para que usted, hermano, crezca espiritualmente. Yo le voy a decir una cosa: usted puede tener el pastor que más ora por usted y el pastor que más se esfuerza por predicarle a usted, pero si usted no busca de Dios, ningún pastor en el mundo lo puede animar.
Ningún pastor en el mundo te puede animar. Si tú no oras, si tú no buscas de Dios, si tú no lees las Escrituras, haga su parte. Yo trataré de hacer mi parte, de orar. Orar siempre por usted, orar por usted, ayudarle dentro de mis limitaciones, dentro de lo que cabe. Muchas veces hay personas que creen que uno es adivino. Le dice, hermano, ¿y por qué no ha venido? Pues estuve en el hospital. ¿No sabía usted? No, hermano, no tengo el don de adivinación. Pues si es un siervo de Dios, que Dios se lo revele. Yo no creo en esas cosas. Ya está revelado en la Biblia lo más importante y punto. Haga su parte, hermanos. Y quiero hacer esta intro porque a mucha gente tú le dices, hermano, ¿por qué no sirve? Y empieza a echarle la culpa a los demás. No, por esto, no me llaman, no me apoyan, no hay esto, la iglesia falta esto, la iglesia falta el otro, y a ti te falta todo. Porque muchas veces somos buenos para ver los defectos de la iglesia, pero no vemos nuestros defectos. Ve que hay una ley, casi siempre nosotros decimos, fulano me sirvió de tropiezo por X o por Y no estás viendo las áreas en las que tú le estás sirviendo de tropiezo a otras personas. Ahora sí, vamos al verso 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Un cuerpo, Pablo usa la metáfora del cuerpo humano para ilustrar el tema de la iglesia. Prácticamente lo que quiere decir, hermano, con esto es que usted, como miembro de la iglesia, porque usted es miembro de una iglesia local, pero también es miembro del cuerpo de Cristo, al haber nacido de nuevo, usted es diferente, escuche, de todos los demás. Eso es lo que esto quiere decir, la metáfora del cuerpo. Porque cada miembro en el cuerpo es diferente, pero es precisamente en esa diversidad que radica el triunfo del cuerpo. Porque si todos fuéramos exactamente iguales, entonces no serviríamos. Pero todos tenemos diferentes dones, diferentes talentos, diferente forma de ser, y es precisamente eso lo que hace que la iglesia sea rica en contenido. Todos, dice, somos un cuerpo, pero tenemos muchos miembros. Permítame darle una ilustración de la vida corriente, y quizás los que saben de fútbol, soccer la van a entender un poco mejor. Un equipo de fútbol, hermano, puede tener hasta unos 30 jugadores, póngale en su nómina de jugadores. Y puede tener de lo mejor, los mejores de Europa, los mejores de Sudamérica, si usted quiere. Pero si en ese equipo de fútbol, hermano, todos quieren jugar en la posición de delantero, porque quieren ser los que anotan el gol, por muy buenos que sean todos, hermanos, estos jugadores, pues el equipo va a ser un fracaso. El equipo va a ser un fracaso porque hay una especie de rebelión entre los miembros en donde no quieren hacer su función para la cual están dentro de ese equipo, sino que quieren hacer todos la misma función. Para que este equipo tenga éxito se necesita entonces que cada uno se ponga en su lugar como miembro del equipo. El portero a la portería, el que es bueno en la defensa, el que es bueno en la media cancha, el que es un goleador en la delantera. Y de esa forma el equipo, hermanos, va a ser un éxito. Es cierto que al anotar el gol, las cámaras van a seguir al delantero. Es cierto. Pero realmente el portero también es beneficiado con el gol, porque el que va a ganar es el equipo y el portero es parte del equipo. Entonces se debe entender que cada uno tiene diferente función, que cada uno tiene su privilegio, su don, y se debe aceptar que ese es el don o el privilegio que tiene esa persona. El portero lo que debería de estar es feliz que tiene un buen delantero en su equipo que anota goles. ¿Qué opinas de tu amigo que anotó el gol? No, pues estoy feliz que anotó el gol. Pero él es más famoso que tú y tiene más seguidores en las redes sociales que tú. No importa, porque él es de mi equipo. Y sus capacidades que él tiene me benefician a mí, y las capacidades que yo tengo de ser un buen portero lo benefician a él. Esa es solamente una ilustración de la vida corriente. Porque dice, pero cada miembro tiene la misma función, pero no cada miembro, tiene la misma función. Estamos en el verso 4. Un cuerpo, muchos miembros, pero no cada miembro tiene la misma función. Todos tenemos diferente función. Por ejemplo, en esta iglesia, hermanos, hay un pastor, hay ancianos, hay líderes, hay servidores, y todos en ese proceso tenemos diferente función. Y tú deberías darle gracias a Dios por un hermano X o Y que está haciendo bien su función.
¿Ok? Por ejemplo, no debería ser que un grupo de gente se levante como Coré, ¿no? Y diga, bueno, ¿y quién es el pastor y los ancianos para tomar las decisiones? ¿Por qué no las tomamos nosotros? No, porque para eso dice que no todos tenemos la misma función. Cada uno tiene su función y en esa función para la cual recibió dones, que ya vamos a llegar ahí, es en esa función donde debe operar esa persona. Y esa función va a beneficiar a todo el cuerpo. Le quiero hablar a continuación de 5 actitudes erróneas sobre los dones espirituales. La primera, usar un don sobresaliente de una manera jactanciosa. Todos aquellos que tienen un don que es más sobresaliente, pues están llamados a la humildad. Este es un error, hermano, que alguien que tenga un don sobresaliente se jacte y humille a los demás y caiga en orgullo o en vanagloria. En la metáfora sobre el cuerpo que usó Pablo en 1 Corintios 12, ahí usted lo puede leer en su casa, él dijo que los miembros no deberían jactarse unos contra otros. O sea, que el olfato no debería decir, no, pues no necesito a las manos, o los pies decir, no necesitamos a la boca. Porque una actitud jactanciosa de un miembro en el cuerpo está diciendo, yo no te necesito. Cuando dentro de la iglesia tenemos algún hermano con un don bonito, ya sea algún don artístico o algún don, hermano, en la enseñanza, en la predicación, y se jacta, hace sentir mal a los demás. Y les está diciendo prácticamente como en la metáfora del cuerpo, como si el ojo le dijera al olfato, no te necesito. Entonces, una actitud de orgullo, hermano, y de arrogancia en los dones es creernos prácticamente autosuficientes. Y esa es una actitud, hermano, mala. La segunda, tener un don sobresaliente y profesar falsa humildad. O sea, el primero tiene un don sobresaliente y se enorgullece. El segundo tiene un don sobresaliente y profesa una falsa humildad. ¿A qué me refiero? Me refiero a que alguien que tenga un don sobresaliente y hermoso y que se ve que Dios lo está usando y que alguien se acerque y le diga, hermano, gloria a Dios, que gloria a Dios. Le está dando la gloria a Dios, no a él, ¿verdad? O sea, le dice, hermano, gloria a Dios por cómo Dios lo usa. Y que esta persona reaccione y diga, no, hermano, no es nada. Eso no es nada, hermano. Esa es falsa humildad. Porque está negando algo que es obvio. Y en ese comentario, sin querer queriendo, tal vez no es su intención, pero está restándole mérito al Dios grande que le dio un don sobresaliente. Es como estarle diciendo a Dios, no, pues sí, me diste un don bien bonito, pero no es nada, no es nada. No sé si se me entiende, no sé si alcanza a ver los dos extremos. Entonces, obviamente, sin recibir gloria de hombres, porque no podemos hacerlo, pero sí debemos decir, pues la gloria sea para el Señor. No profesar una falsa humildad de conmiseración, de decir, no, yo no sirvo, soy una basura, y por más hermoso que sea el don. Tercera actitud errónea a la hora de los dones. Reclamar dones que no poseemos. Aquí tenemos que entender, hermanos, que Dios es soberano y que en su soberanía Él repartió a cada uno según Él quiso. Deberíamos entonces estar conformes y contentos con lo que Dios nos ha dado. Claro que hay dones que se pueden desarrollar, ¿eh? Hay dones que Dios te los dio y los puedes pulir, pero no puedes pulir un don que Dios no te dio. Es imposible, sería tanto como estar fingiendo un don que Dios no te dio. Ya sea, como decía la semana pasada, para encajar dentro de un grupo de personas que sí tienen el don, por lograr un estatus dentro de ese grupo o a nivel iglesia. Y eso es un error. Hay un don, hermano, muy codiciado por muchos y es el don de predicar en el púlpito, que no es nada fácil, hermano. Se ve fácil, pero predicar en un púlpito es fuerte. ¿Okay? Pero es un don muy anhelado, es un don muy deseado por todos. ¿Y qué si Dios no te lo dio? Debes de tener paz y saber que Dios te dio algún otro don para que tú cumplas tu función dentro del cuerpo, y entre mejor cumplas esa función, el beneficiado, ¿quién es? Todo el cuerpo. Según estadísticas, si quiere no me crea, pero según estadísticas, de cada 100 cristianos, solamente 4 tienen la capacidad de predicar en el púlpito. ¿Por qué? Porque Dios les dio esa capacidad, ni siquiera es de ellos, porque conforme avancemos vamos a ver que todos los dones se reciben por gracia. Todos se reciben, hermanos, por la gracia de Dios. Cuarto error, no usar nuestro don. Esto puede pasar con personas que profesan una falsa humildad. Hace años yo me acuerdo, ya no está aquí la persona, pero tenía un don en la palabra y yo le dije, hermano, usted
puedo ver que Dios lo ha dotado con este entendimiento en la Escritura y quizás un día nos ayuda y participa y se une. Y me dijo, prefiero estar bajo perfil en la iglesia, como no quiero ser notado en la iglesia, no quiero que me vean, no quiero que me conozcan en la iglesia mucho. Después se fue y entendí, dije yo, wow, que le iba yo a regar más bien al darle el privilegio. Porque pues hay personas que a veces tú ni sabes cómo está su corazón, tienen el don a veces, pero el corazón está malo, el corazón está dañado. Y cuando le das un privilegio tan grande a alguien, yo por eso hablo con los predicadores, les digo, hermanos, ustedes que yo les permito predicar en la iglesia es porque les tengo muchísima confianza, porque es un privilegio que no se le da a cualquiera. Que hay personas que luego salen con sorpresas después de que tú les has dado un privilegio y después de haber estado aquí y de haber ejercido influencia sobre la gente, sus errores que ellos cometan dañan a los demás. Y por eso yo les hago un llamado a los que predican. Están prácticamente en la mira de todos y están obligados a vivir una vida cristiana que honre a Dios, empezando por su casa. Porque el que no sabe gobernar bien su casa no debería estar haciendo nada en la iglesia. Porque así lo dice la Biblia. Ni siquiera es una doctrina mía. Hay gente que también no usa sus dones porque están resentidos. Quizás se le llamó la atención por alguna cosa, se le hizo una corrección y su reacción fue de un berrinche diciendo, pues ahora no sirvo. Y teniendo el don y siendo que Dios lo plantó en esa iglesia para que explote el don para beneficio de los demás. Pero como está resentido, de hecho hay gente, hermano, que ha dejado de servir porque están resentidos hasta con Dios. A ese nivel de ignorancia llegan muchos cristianos. Claro, no lo reconocen, ¿verdad? Pero ahí está escondido en algunas capas internas del corazón una especie de resentimiento con Dios. ¿Por qué Dios ha permitido esto en mi vida? O no tengo gozo. ¿Por qué no tengo gozo? Dios tiene la culpa que no tenga gozo. No, la culpa la tienes tú por no ser el cristiano de Romanos 12, 1 al 3. El quinto error, bueno, hay otra razón también por la que en este número 4, antes de pasar al 5, que no se usa el don, y puede ser miedo o vergüenza, y esto también es comprensible, que es muy intimidante, hermano, ser una persona pública, es muy intimidante, créanme, y las personas te pueden intimidar, y entonces tú por vergüenza o miedo dices, no, yo no me meto ahí, porque eso conlleva mucha presión, pararse enfrente de las personas y enseñarles, porque ahora tú estás en la mira para que vivas lo que estás enseñando. Y 5, quinto error, pensar que no tenemos ningún don. Esto es un error también. Algún don tiene. Hoy vamos a ver 7 que menciona este pasaje. Y yo le aseguro que uno de esos 7 usted tiene. Por lo menos uno, y hay unos que tienen varios. Porque así es Dios, al que más trabaja, más le da. ¿Ok? Dentro de su gracia y su soberanía, obviamente. No es que Dios dijo, no te lo iba a dar, pero ahora sí te lo voy a dar. No, yo ya sabía todo lo que... Dios no está improvisando. ¿Ok? Entonces no piense que usted no tiene ningún don. ¿Cuál es el detalle con los dones, hermano? Que los dones no nos son dados con un manual de instrucciones, en donde tú abres el manual y dices, tal don opera de tal manera. Paso 1, haga esto. Paso 2, haga esto. Agarra esta pieza, ensamble la parte A con la parte B. No hay un manual de instrucciones sobre cómo nosotros debemos usar los dones. Y es ahí donde nosotros caemos en esa especie de laguna de estar investigando, ¿qué don me habrá dado el Señor? ¿En qué seré bueno? Es más, hay gente que a lo mejor hasta está sirviendo en algo y dice, ¿será que para esto me llamó el Señor? Tenemos que entender, hermano, que hay llamados, ¿no? Que son llamados de ministerio y hay llamados que no son llamados. O sea, que hay gente que cree que son llamados. Por ejemplo, hace mucho tiempo alguien que se dedicaba al ministerio de danza, que pues desde mi punto de vista es innecesario y completamente deben de ser quitados de las iglesias. Pero alguien me preguntó hace tiempo, yo creo que Dios me llamó a danzar. Le digo, no, Dios no anda llamando a nadie a danzar. Dance si quiere y si tiene el talento y si tiene flexibilidad y no sé qué gracia tendrá al moverse, pero eso no es un llamado. Entonces, como no hay un instructivo, uno batalla. Ahora, aquí le voy a dar un secreto y no es mío, es de la Biblia, porque yo no puedo enseñar nada nuevo, ya vamos a llegar ahí. Escuche. ¿En dónde radica el secreto de fluir en los dones que Dios te ha dado? Y de tener paz en que tú lo que estás haciendo es la voluntad de Dios. Y que Dios quiere que los cultives y los pulas y sigas creciendo en esa área. Es muy fácil. Tienes que ser el cristiano de Romanos 12, 1 al 3.
Y cuando tú eres ese cristiano que constantemente presenta su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que su mente ha sido sujetada a la voluntad de Dios y que su voluntad fluye de acuerdo a la palabra de Dios, todo lo que tú hagas será para la gloria de Dios. Y ahí mismo vas a comenzar a fluir en el don que precisamente Dios te ha dado. La iglesia, Dios usa la iglesia también para dar testimonio. Los hermanos pueden darte testimonio. Hermano, vemos esto en ti, eso es bíblico también. A Pablo y a Bernabé dice que cuando vieron que ellos tenían este llamado, la iglesia oró, les impuso las manos y los enviaron a predicar el evangelio. Porque la iglesia también observa. Uno lo siente obviamente también, ¿no? Porque la iglesia no te puede obligar a hacer algo que tú dices, yo no quiero hacer esto. Pero es una serie de cosas que van confirmando en ti el llamado a alguna área. Por ejemplo, en mi caso, a la predicación. Yo me acuerdo el proceso de cómo yo sentía esa pasión por enseñar las escrituras. Y personas al verme alguna vez enseñando, dijeron, lo hace bien, lo hizo bien, debería hacerlo una vez más. Creemos que puede pulirlo el don, aunque sigo en el proceso, obviamente. Pero es toda una serie de cosas entonces, hermanos. Pero entonces, deja de batallar, ay, ¿qué será lo que Dios quiere que yo haga? ¿Qué don tendré? Ahorita, si no estás seguro, por lo menos concéntrate en presentarte a Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable, y todo lo demás será su voluntad, porque tú estarás en su voluntad. Ese es el detalle. Es que ¿cómo quieres servir a Dios si para empezar no estás ni en su voluntad? No oras, no lees su palabra, vives peleando en casa, no tienes un carácter cristiano realmente piadoso en el trabajo o con los vecinos, o una persona amargada, sin gozo. Arregla eso primero. Sea usted mismo, hermano, sea usted mismo. El don que Dios le ha dado a usted es único. Ahora, con esto no quiero decir que dos personas no pueden tener el mismo don, ¿verdad? Por ejemplo, dos personas pueden tener el don de predicar. ¿En qué sentido digo que es único? Porque van a predicar diferente. Eso es una ley. Por ejemplo, algunos hermanos de aquí que predican, algunos de ellos, o todos quiero decir, quizás tienen el don para predicar. Y usted dice, es el mismo don, ¿pero van a predicar igual? No, van a predicar diferente. Y en ese sentido, cada uno de ellos debe de estar contento diciendo, este soy yo predico así. No tengo, claro, podemos pulir el don, pero no podemos imitar a otro o tratar de parecernos intencionalmente a otro. Por ejemplo, yo admiro a muchos predicadores que leo y que sigo, y a veces uno quisiera o empieza a agarrar como manerismos de esos predicadores o la forma de hablar de ellos. Pero no es sano. Uno tiene que aceptar, bueno, yo soy Bernardo Ríos, yo no soy fulano. Y dentro de mis limitaciones, esto es lo que Dios me dio. Y si esto soy y alguien lo puede apreciar, pues gloria a Dios, pero no trataré de ser alguien que no soy. Vamos al verso 5, hermanos. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Somos muchos miembros, pero somos un solo cuerpo. ¿Y qué pasa? Que no somos miembros independientes. No, usted está equivocado. Si usted cree que usted es el llanero solitario, usted está errado. ¿Somos qué? Miembros los unos de los otros. Todo cristiano nacido de nuevo debe de funcionar en una iglesia local, donde hay otros miembros a los cuales él les da cuentas y en los cuales, en donde también ejerce sus dones. Y cada don es para beneficio del cuerpo. Una analogía sacada de mi imaginación, porque esto obviamente no existe, ¿no? Pero ¿cuántos saben qué es un tetratlón? Un tetratlón es una prueba tipo maratónica donde hay como 4 diferentes pruebas, ¿no? Y a veces en cuestiones humanas es correr, nadar, tiro al blanco, algún otro deporte, pues son 4, pero eso es tetra, que es 4. Pero en esta, hermano, ilustración imaginaria, es un tetratlón en el bosque y hay 4 pruebas y una es correr, es para los animales. Correr, nadar, volar y trepar, 4 pruebas. Hay un equipo en cuyos miembros son la liebre, la tortuga, la ardilla y el águila. Ahora, lo más sabio aquí, hermanos, es que la liebre
haga la prueba de correr, la parte de correr. Eso es lo más sabio. La tortuga, la de nadar. El ardilla, la parte de trepar. Y el águila, la parte de volar. Yo le aseguro que ese equipo va a ganar. Le van a ganar a todos los demás del bosque. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa, hermanos, si no son inteligentes, si no son sabios, y dicen, no, la tortuga empieza a dialogar con la liebre? No, yo pienso que tú deberías de nadar, liebre, y yo voy a correr. Poco inteligente, ¿verdad? Imagínese a la ardilla tratando de volar y al águila tratando de trepar un árbol. Sería poco inteligente. Están usando sus funciones, cada uno tiene diferente función, y cuando cada uno usa su función en la manera correcta, es beneficiado todo el equipo. Si la liebre corre, la tortuga nada, el ardilla trepa. ¿Han visto trepar una ardilla? Ese es uno de los mejores trepadores que existen. Y las águilas, ¿cómo vuelan? Pues van a ganar. Pero sería muy necio de su parte, hermano, que diga, no, pues tú haces esto, tú haz lo otro. No sería sabio. Entonces todos somos beneficiados. Yo sé que de repente mucha gente, a veces piensa la gente que el pastor es como la persona más importante de la iglesia. No, el pastor es la persona más importante de la iglesia porque él es el que predica. Los cámaras lo pasan y le ponen las luces y todo. No, no es así, hermanos. Yo no podría estar aquí si primero un montón de gente no hubiera hecho primero su función para yo poder estar aquí hoy. No sería sabio entonces que alteráramos nuestras funciones y que yo le dijera a una persona que no tiene el don de enseñanza, hermano, hoy enseñe usted y yo voy a estar en el parqueo parqueando los carros. Entonces alguien podría decir, uy, qué humilde el pastor, ¿verdad? Que no siempre quiere estar allá acaparando el púlpito. ¿Pero es sabio? Claro que no. Porque la predicación busca que beneficie a todo el cuerpo. Y si hay una persona que tiene el don de hacerlo, pues entonces es la persona idónea para hacerlo. No me estoy jactando, no estoy diciendo que soy el mejor predicador de aquí. Pero para eso Dios me puso aquí. Ahí es donde entra el tema de la función. ¿Sí? Por ejemplo, aquí habemos 5 o 6 predicadores. Todos tenemos el don, pero no todos tenemos la misma función. ¿Por qué? Porque yo soy el pastor. ¿Ok? Los veo un poco serios. Pero así es verdad y es verdad, porque así la Biblia nos lo enseña. Y ese es el punto a ilustrar dentro de este tetratlón imaginario. El punto a ilustrar es este. Cada quien beneficia mejor el cuerpo o el equipo cuando realiza su función para la cual recibió dones. Vamos a ver una cita que nos confirma esto. Primera de Pedro 4:10, pero en la nueva traducción viviente. Primera de Pedro 4:10, nueva traducción viviente. Me gusta mucho esta traducción. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlo para servirse los unos a los otros. Hermoso. Dios, de su gran variedad de dones. ¿Usted se imagina? Dios es el dueño de los dones y tiene una variedad de dones, hermano, hermosos. Y dice, les ha dado uno a cada uno de ustedes. O sea, usted tiene un don. Usted no va a decir que no tiene. Usted tiene un don. ¿Cuál es? Pues no sé, usted conforme su vida a Dios, transfórmese para Dios. Y usted va a ver en el área en la que el Señor lo quiere usar. Pero el don no es para usted, hermano. El don no es para beneficio particular de usted. El don siempre tiene que ser para beneficio de la iglesia, beneficio comunitario. Todo don que se quiera usar como beneficio particular mío es un don mal invertido, mal usado, porque no fue dado para eso, sino para el beneficio, hermanos, del cuerpo. Entonces necesitamos, hermanos, nosotros ocuparnos en el Señor. Si todos, hermano, estamos operando en nuestra función, primer lugar, hermano, hemos sido llamados a estar bien espiritualmente. Empecemos por ahí. Okay. Todos estemos bien espiritualmente. ¿Qué fluye de ahí? Que todos fluyamos en nuestros dones y anhelemos servir. Y eso que nos da como resultado, que seamos una iglesia bastante sana, bastante balanceada en servir a Dios, en nuestra vida de piedad. Pero si esas dos cosas están mal, hermano, empezando que nuestra vida espiritual está mal, vamos a ser una iglesia bastante enferma. Ahora, yo sé que la iglesia perfecta no existe, eso es una utopía en la mente de muchos, eso no existe.
Y yo sé que hasta el final, dice la Biblia, que se separará al trigo de la cizaña, a las cabras de las ovejas y a los impíos de los piadosos. Pero mientras nos toca entonces estar esforzándonos por ser mejores cristianos en la medida de lo posible. Y bueno, también nos toca ¿qué? Soportarnos, porque así dice la Escritura, que nos soportemos unos a otros, porque como no somos perfectos, nos toca entonces soportarnos, hermano. Pero estemos mejor espiritualmente, hermano, porque de ahí va a venir que seamos una iglesia bastante sana. Usted sabe que el cuerpo de nosotros está compuesto por células, y la célula es la forma más pequeña de vida donde está contenida toda nuestra información genética de quién nosotros somos. Cuando todas esas células en nuestro cuerpo están bien, nosotros tenemos buena salud. Pero si empiezan a haber por ahí células, hermano, con mutaciones extrañas, con tendencias a carcinoma, que es cáncer, ¿qué va a pasar con el cuerpo? El cuerpo se enferma. Y eso pasa muchas veces en la iglesia, que hay células del cuerpo que a veces están enfermas. Y estamos hablando espiritualmente, y su principal enfermedad es que no son el cristiano de Romanos 12, 1 al 3. Esa es su principal enfermedad. Y ahí es donde causan muchos conflictos muchas veces dentro de la iglesia. Ya no quieren servir, ya no quieren congregarse, le echan la culpa a todo mundo. Todo mundo tiene la culpa, menos ellos. En lugar de corregirse ellos, tratan de empezar a corregir a los demás. Voy a corregir la iglesia, voy a corregir al pastor, voy a corregir a los ancianos. Porque como dice un dicho por allí, al rebelde muchas veces le es más fácil irse de la iglesia que corregir su corazón. Al rebelde, ya, vámonos. ¿Para qué voy a estar ahí sujeto a tanta regla y tanta responsabilidad y tanta exigencia? Entonces, la solución es corregir su corazón. Esa es la solución. Y ponerse bien con Dios. Pero en lugar de corregir su corazón, dicen, me voy. Y ahí es donde viene daño para el cuerpo. Verso 6. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe. Aquí empiezan los dones, hermanos, y el primero que se menciona es el de profecía. ¿Ok? Y quiero entonces empezar por decir acá, hermano, para empezar a analizar estos 7, que los dones deben de ser usados, eso ya lo dijimos, deben de ser usados para que el cuerpo sea bendecido. Le pongo un ejemplo. Si alguien tiene, hermanos, una guitarra antigua de una madera preciosa y sonora, hermano, cuando se toca, pero tan lindo que esas vibraciones de las cuerdas inspiran a un poeta o hacen llorar a un enamorado. Esa guitarra está cumpliendo su función, ¿verdad? Pero supongamos que el dueño, hermano, dice, no, es tan hermosa, es tan fina que la voy a poner en un museo y no quiero que nadie más la toque. Entonces, por muy hermoso que sea el don, por muy hermoso que sonora que sea esta guitarra, no está cumpliendo, hermanos, su función. Necesitamos entonces usar los dones. Tradicionalmente se han clasificado los dones en 3 categorías. Tradicionalmente, digo tradicionalmente porque la Biblia no tiene un verso que diga, y los dones del Espíritu se clasifican así. Esto es algo que la iglesia ha llegado a esta conclusión. 3 tipos: dones de señales, dones de proclamación y dones de servicio. Aquí en Romanos 12 quiero que pongan atención, porque en 1 Corintios 12 sí encontramos estos 3 tipos de dones: señales, proclamación y servicio. Pero aquí en Romanos solamente hay de proclamación y servicio, no de señales. No se menciona ningún don de señales. Y el don de señales, hermano, fue un don que operó muchísimo en el primer siglo, en el contexto de que estas señales se refiere a los milagros que Dios hacía para autenticar que lo que los apóstoles estaban predicando venía de Él. Entonces es en este sentido que a la predicación le seguían los milagros. Los apóstoles predicaban y entonces hacían algún milagro, obviamente Dios lo hacía a través de ellos, y eso confirmaba que lo que ellos estaban diciendo era de Dios. Los milagros, hermano, eran una especie como el amén de Dios, como diciendo Dios, amén, esto es verdad, yo se los estoy diciendo a ellos, yo se lo estoy revelando para que ustedes lo crean. Es en este sentido, hermano, escuche, nosotros los predicadores actualmente no necesitamos más señales. Nosotros, Dios puede hacer señales porque Él es soberano y Él es poderoso, para él no hay nada imposible. Pero yo no necesito señales que confirmen que lo que estoy predicando hoy
es de Dios. ¿Alguien sabe por qué? Porque yo estoy predicando la Biblia. Los apóstoles, cuando ellos predicaban, no existía ¿qué? El Nuevo Testamento no existía. Y entonces el milagro confirmaba que lo que estaban diciendo era palabra de Dios. O yo no necesito ningún milagro para confirmar que lo que estoy diciendo es palabra de Dios, porque lo que está en la Biblia es palabra de Dios. Pero como en aquel entonces, hermanos, estaban apenas escribiendo las epístolas y el canon de la Biblia no había cerrado, en ese sentido entonces, hermano, había señales que confirmaban que lo que los apóstoles decían era la palabra del Señor. Algunos creen, y usted puede diferir de esto, yo también puedo hacerlo si quiero, que esta es la razón del por qué, una vez que el canon de la Biblia se cierra en el año 99, 100 más o menos del primer siglo, las señales disminuyen radicalmente. Radicalmente. Usted puede estudiar la historia de la iglesia, son 2000 años de historia, y pueden tratar de buscar señales o cosas, milagros creativos, resurrecciones de muertos o gente caminando sobre el agua o gente alimentando a miles, y usted no lo va a encontrar. Con esto no estoy diciendo que Dios no lo puede hacer, sino que en su momento esas señales tuvieron un propósito especial de confirmar que lo que se decía era palabra de Dios y por tanto quedó escrito en la Biblia, hermanos. Entonces quiero que entienda eso. Por eso nosotros como cristianos reformados, nosotros no hacemos énfasis en los milagros ni en las señales. Cuidado, porque no estoy diciendo con esto que no creemos en eso, que no creemos que Dios pueda hacer lo que Él quiera porque Él es soberano. Nosotros creemos que Dios puede hacer lo que Él quiera porque Él es soberano, porque eso es lo que enseña la Biblia. Pero lo que decimos es que no necesitamos un milagro. Yo no necesito un milagro hoy para que usted diga, oh, lo que el pastor Ríos enseñó es de Dios porque el milagro lo confirmó. No necesitamos eso más porque tenemos las Escrituras. Entonces vamos a ver estos 7 dones, hermano, de Romanos, versos 6 al 8. Y dice ese verso ahí en el que leímos, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Todos los dones, hermanos, son por gracia. La palabra para gracia es charis, de donde viene la palabra carisma y de donde a su misma vez se deriva la palabra carismático. Por eso los que son pentecostales, carismáticos, neopentecostales, hacen mucho énfasis en los dones, porque la palabra griega para dones charis, carisma, carismático, pentecostalismo. Y entonces estas denominaciones muchas veces hacen tanto énfasis en el don que se olvidan de las doctrinas de Dios. Y se olvidan de las doctrinas de Dios y también del Dios que dio el don. Y se hace mucho énfasis a veces en el milagro. Y esta es la explicación de por qué usan esta palabra carismáticos. En mi postura creo que es un tema muy abusado, este tema de los dones en el movimiento carismático. Abusado al extremo. Métase ahí, hermano, a internet y póngase a ver videos de locura y media que muchas veces hacen muchos en el nombre de que están llenos de Dios y del Espíritu Santo. Pero realmente el énfasis del verso es, fíjese, mientras que se le da un énfasis erróneo de hacer énfasis en el milagro, porque viene de carisma, se olvida de que el énfasis del verso es enseñar que fue recibido por gracia. Eso es todo. Enseñar que nos fue dado por gracia, que lo recibimos por un favor, hermano, del Señor. Los dones no pueden ganarse, no pueden merecerse. Si no fueran por gracia, no se podrían recibir. En esta gracia Dios, escuche, en esta gracia Dios elige el don, elige a quién se lo va a dar, elige en qué medida se lo va a dar y cómo se lo va a dar, y todo es de Él, y toda la gloria es para Él. Y el que recibe el don es solamente un vaso que debe de dejarse usar por el Señor. Veamos entonces los 7, hermano. El primero, el de profecía, que es mencionado ahí en ese verso que leímos ahorita de Romanos 12:6. Este consiste en transmitir a otros las verdades sobre Dios. Este es el don de profecía. Transmitir a otros las verdades sobre Dios. No se refiere, hermano, a sueños, sentires, corazonadas de la persona, sino a la palabra de Dios. Este es el contexto en el que nosotros entendemos hoy el don de profecía. Le doy un ejemplo. Pablo enseñando en Romanos la justificación por medio de la fe, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, ¿y qué hace para enseñar esa doctrina? Citar la Escritura.
citar la escritura y decir, así está escrito en Isaías, así está escrito en tal profeta. Entonces estaba proclamando, hermanos, estaba enseñando una verdad basado en la palabra. Quiero aclarar, hermanos, acá que los apóstoles también en un sentido fueron profetas. Fueron apóstoles, pero también en un sentido fueron profetas, porque ellos, aparte de que citaron el Nuevo Testamento, aparte de que citaron el Antiguo Testamento, también dijeron cosas que no estaban en el Antiguo Testamento. Y entonces, ¿cómo sabemos que es de Dios? Por el milagro que confirmaba que era de Dios. O sea, citaban la escritura para decir, esto ya estaba desde el Antiguo Testamento, pero había cosas que decían por ellos mismos. O sea, en ese sentido, el don de profecía les aplica a ellos de una forma exclusiva. A ver si me entiende. ¿En qué sentido? En que ellos podían proclamar la palabra, pero también podían decir algo que no estaba escrito en el Antiguo Testamento. Tenían nuevas revelaciones los apóstoles. De hecho, así fue como se escribió el Nuevo Testamento, por nuevas revelaciones. Ellos recibían cosas que Dios les daba. El Señor Jesús les dijo, cuando yo me iré, pero vendrá el Espíritu Santo, Él los guiará a toda verdad, toda justicia, les recordará todo lo que yo les dije. Ni se preocupen por lo que van a decir, porque el Espíritu Santo va a hablar por ustedes. Y todo eso se refiere a que todo eso iba a ser inspirado y iba a quedar en las Escrituras. Entonces, en este sentido, hermano, nosotros no tenemos el don de profecía como los apóstoles lo tenían, se lo explico. Porque ellos tenían el don de profecía en dos sentidos. Número uno, citar la palabra. Y número dos, decir algo nuevo que nunca se había escrito. Y eso nuevo que nunca se había escrito, quedar ¿qué? Escrito en el Nuevo Testamento. ¿En qué sentido nosotros tenemos el don de profecía? Podríamos, si usted quiere, llamarle profeta a un predicador, usted lo puede hacer, pero tiene que tener claro esto, que este profeta, este predicador, tiene el don en el sentido solamente de proclamar lo que ya está escrito. ¿Sí? Yo no puedo recibir nada nuevo ya. Yo no sé si a alguien le costará digerir esto, que ¿cómo? O sea, el pastor nunca nos va a decir algo nuevo de parte de Dios. No. Yo nunca les voy a decir nada nuevo de parte de Dios. Si estaba esperando eso, siéntese porque va a esperar por años. ¿Qué nos va a decir entonces usted, pastor? Lo que ya está escrito en la palabra de Dios. Porque los únicos que podían hablar algo que ya estaba escrito y que era nuevo eran los apóstoles. ¿Y yo qué me debo de sujetar? Hablar lo que ya está escrito. Que yo le venga un día y les diga, no, pues saben qué, hermanos, que Dios me reveló, que Dios me dijo, que yo soñé. Hermanos, esas iglesias están llenas de conflictos, sospechas, problemas, precisamente porque lo que nosotros tenemos que hacer es predicar la escritura. Este don es de los más complicados, es donde nos vamos a tardar un poquito más, precisamente porque es un don muy mal interpretado. La gente entiende este don hoy día en la era de la iglesia como que yo soy un profeta, que voy a recibir una nueva revelación y que se forman ahí todos ustedes y que yo le voy a adivinar a usted el futuro. No, que así dice el Señor, que te vas a casar con no sé quién. No, no es así, hermanos. No es así. ¿En qué sentido somos profetas? Nosotros, los predicadores hoy, en el sentido de que proclamamos la palabra de Dios que está escrita. No tenemos nada nuevo que decir. Las doctrinas de Dios, hermano, tienen 2000 años de antigüedad. ¿Sí? Tienen 2000 años de antigüedad. Nosotros los pastores, los predicadores, solamente las enseñamos y las repetimos y las enseñamos y las repetimos. Yo no puedo salir con una nueva revelación que yo le diga, esta revelación Dios me la dio. Si yo hiciera eso y fuera verdad, que es imposible, ¿qué tendríamos que hacer con esa revelación? Pues añadirla después de Apocalipsis. Aquí está el libro de San Bernardo 1:1 y Dios le dio una nueva revelación a este hombre. No, hermano. Por eso tenga mucho cuidado con la gente que anda por ahí inventando que Dios le dijo, que Dios le reveló, que no sé qué. Porque lo único que se presta, hermano, a estas cosas es para abusos. Abusos. No se refiere a predecir el futuro, se refiere a proclamar la palabra de Dios escrita. En ese sentido nosotros tenemos ese don. Vea conmigo 1 Corintios 14:3. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Es decir, les predicaban el evangelio. En este sentido, ¿quién es un buen profeta hoy día? Escuche, un buen profeta hoy día no es el que entiende el futuro. Un buen profeta hoy día es el que entiende la Biblia. Ese es un buen profeta hoy día, el que entiende la Biblia, no el que entiende el futuro. Alguien me podría citar a Agabo, pero pastor, Agabo predijo el futuro, le dijo a Pablo, ¿de quién es este cinturón? Y el dueño de este cinturón lo van a encarcelar, etcétera. Sí, pero tiene que entender que eso está en el contexto del primer siglo, cuando la Biblia no está terminada. Por eso es que lo que Agabo predijo está ¿dónde? En el Nuevo Testamento, ahí está escrito.
A ver, prediga usted el futuro, que el 2021 va a pasar algo y tratemos de ponerlo como si usted fuera Gabo en la Biblia. Claro que nadie lo va a permitir, porque el canon de la Biblia está cerrado y no hay nuevas revelaciones. ¿Ok, hermanos? Y todo esto dice, hermanos, que debe ser hecho conforme a la medida de la fe. Conforme a la medida de la fe. Vamos a saltarnos al 7 porque se nos ha ido el tiempo. Voy a dejar unos comentarios por fuera aquí sobre este don de profecía, pero el que tenga más dudas, acérquese y yo le explico cómo lo entiendo. Y si usted por un conocimiento profundo de la Escritura lo entiende diferente y tiene versos y dice, no, aquí hay versos, pastor, explíqueme, los vemos, no hay problema. No son cosas de salvación. Verso 7, o si de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza. Aquí hay dos más, ya vimos uno, profecía, aquí hay dos más, servicio y enseñanza. Aquí la palabra para servicio es diaconía y es la palabra griega que nosotros generalmente la transliteramos al español como diácono y habla de servidores. Y lo único que significaba en el primer siglo cuando se pusieron diáconos era alguien que ayudaba a los demás en sus necesidades. Para eso fueron puestos de hecho estos hermanos, para atender a las viudas en sus necesidades. Y este es un don práctico, no es un don así como misterioso de cosas extrañas como el de profecía, ¿no? Que está un poco enredado y tenemos que desenredarlo. Este simplemente habla, hermano, de servir a los demás, de darle de comer a los demás, de enseñarles dónde está el baño, de darles una Biblia, de darles una silla. Es servicio práctico, darles la bienvenida, atender personas, servir a las personas. Eso es lo que quiere decir este don. Los primeros diáconos, hermano, de la iglesia en el siglo I no eran cualquier gente, ¿ok? Cuando digo que el servicio es práctico, no diga usted, pues cualquiera lo puede hacer, entonces cualquier pelado que pongamos ahí, no. O sea, el don es práctico, pero los requerimientos son muchos. Porque los diáconos, hermano, del primer siglo eran ¿qué? Gente llena del Espíritu Santo, conocían las Escrituras, todo el mundo en la iglesia tenían buen testimonio de ellos, también los de afuera tenían buen testimonio de ellos, y eran personas usadas grandemente por Dios. De hecho, Felipe era ¿qué? Era un evangelista, no solamente era una persona que servía en la iglesia y se ponía al servicio de los demás, aunque a veces en ese servicio tu función sea de más alto rango que la función del otro, pero si tú tienes que servir, tienes que servir. Por eso, ¿quién nos dio el ejemplo supremo de servicio, hermanos? Cristo mismo. Cuando prácticamente, de una forma práctica, quiero decir, se ciñó su toalla, le lavó sus pies a los apóstoles, enseñándonos que tenemos que servir a nuestros hermanos. Hay gente que tiene este don, hermanos, de diaconía, más que otros, ¿no? Por ejemplo, se imagina un diácono que no le guste saludar. Es como una contradicción, ¿no? Lo pones en la puerta y dice, aquí estoy, pero no me hablen, por favor, que vengo amargado el día de hoy. Me peleé con el perro en la casa. 3, enseñanza. El don de enseñanza, escuche, este es el tercero de los 7. La palabra enseñanza es didaskón, pero también una variante es didascalía, y una se refiere a la acción y otra al contenido. O sea, una es la acción de enseñar, pero otra es lo que estás enseñando. Una es entonces enseñar y otra es enseñanza. Ahorita yo ¿qué estoy haciendo? Estoy enseñando, esa es la acción. Y lo que estoy enseñando es el contenido, lo que está dentro de la enseñanza. Algunas veces, hermanos, se puede enseñar sin enseñar. ¿Por qué? Porque estás enseñando, estás haciendo la acción, pero no estás enseñando lo correcto. El contenido está mal. Estás enseñando sin enseñar. Y en este sentido, entonces, hermano, hay gente que Dios capacitó para entender las verdades de la Biblia, comprenderlas y transmitírselas a los demás de una forma comprensible. Por medio de la acción de enseñar, hermano, transmite las verdades bíblicas a los demás. ¿Cuál es la diferencia entre el que proclama la palabra y el que la enseña? Porque dijimos que la profecía, el don de profecía es de proclamación. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el que proclama puede predicar espontáneamente. Puede proclamar el evangelio. Por ejemplo, yo puedo conocer un grupo de personas que nunca los había visto y sin tener nada preparado para decirles, el evangelio enseña que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por ustedes, que si ustedes vienen a Él, ustedes son salvos. Yo estoy proclamando la palabra. ¿Cuál es la diferencia entre enseñanza? Es que la enseñanza es más sistemática. Hay gente que tiene ese don de enseñar la palabra de una forma sistemática, es decir, no es espontánea, sino que es planeada, es estudiada, es meditada. O
se puede poner por escrito, se puede transmitir a la persona por medio de ilustraciones, de ejemplos que ya fueron planeados previamente. Las dos cosas son mandadas por Cristo. Cristo dice, vayan y prediquen el evangelio y enséñenles estas cosas. Si ve, las dos cosas son necesarias. En la iglesia se necesitan proclamadores del evangelio que hablen la palabra, lo puedan hacer espontáneamente, claro, citando la Biblia. No digo espontáneamente diciendo, ay, me tomó el espíritu, voy a decir cualquier cosa. No, porque nunca está divorciada, nuestra mente nunca debe ser divorciada de enseñar la verdad de Dios. Pero también hay maestros, hermano, que tienen esta capacidad de enseñar, y estas son las gentes idóneas para enseñar escuela bíblica, para enseñar hasta en un seminario, ¿no? Si son personas que tienen las capacidades para hacerlo, porque son maestros, sistematizan la enseñanza. Mucha gente está en contra de la teología sistemática, pero Cristo la mandó. Cristo dijo, vayan y hagan discípulos. Una cosa es proclamarle la palabra a alguien y otra cosa es sentarse a él y decir, ok, te voy a enseñar qué es la doctrina de la expiación. Es otra cosa muy diferente. Tú te puedes topar un montón de gente allá afuera evangelizando, proclamando, pero si tú le dices, ok, pues explícame la expiación así de una forma fácil, que me quede clara. Yo creo que muchos te van a decir, ¿expía qué? ¿Qué es eso? A muchos ni saben que es una doctrina que está en la Biblia. Entonces es necesario que haya maestros dentro de la iglesia, hermano. Ahora aquí le voy a decir algo. El pastor, por ley tiene que ser maestro, por ley. Pero los maestros no tienen que ser pastores por ley. No tienen que ser pastores por ley, porque son dos cosas diferentes. Hablábamos ayer con unos hermanos en los bautismos de que hay gente que por eso a veces anda poniendo iglesias por aquí, por allá y por allá, porque a veces a lo mejor tienen el don de la enseñanza. Dios les dio ese don de enseñar y son maestros y lo confunden pensando que son pastores, y son dos cosas diferentes. El maestro supremo, hermanos, fue Jesús. Jesús, como citaba las escrituras, dice que cuando resucitó, comenzó desde Moisés, llegó a los profetas y se siguió por los salmos y les dijo, todo esto enseñó de mí la palabra. Oír a Pablo hablar de la escritura, oír al mismo Esteban en su sermón que Esteban dio, cómo conocían la palabra, eran maestros, hermano. Sistemáticamente iban citando históricamente los acontecimientos. Bien dijo Moisés esto, y iban enseñando sistemáticamente, hermanos, la palabra de Dios. Entonces aquí hemos visto, hermanos, dos dones hemos visto aquí. El de profecía ya lo vimos, luego aquí vimos entonces el de diaconía, que consiste en servicio práctico, y ahora hemos visto aquí el de enseñanza, que consiste en sistematizar la doctrina y enseñarla de una forma comprensible. ¿Ok? No todo el que sabe mucho tiene el don de maestro. ¿Ok? Hay gente que puede saber mucho, wow, aprende y todo se lo memoriza, pero no tiene el don de enseñar. Ya cuando se para enfrente de alguien y trate de transmitirle lo que él sabe, no puede. No puede poner en orden las ideas o explicarlo de una forma como bajarlo al nivel que la gente lo pueda entender. Sabe mucho, pero no sabe enseñar. No tiene el don de maestro. Y hermanos, vamos a ver entonces el verso que sigue, el 8, que es el último, y ahí vamos a ver los últimos 4 dones de estos 7. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Aquí viene otro, hermano, que se parece al de profecía y al de enseñanza, pero es diferente. Porque mire, el que exhorta, que es el cuarto, la exhortación, viene del griego paraklesis, y quiere decir, es una persona que le está diciendo a los demás que vengan y se pongan al lado de él. ¿Se acuerda que de esta palabra paraklesis es donde viene la palabra parakletos, que es la palabra para Espíritu Santo, y que es consolador? Que traducida al español se podría traducir como alguien que se pone a la par tuya para abogar por ti. Y en este sentido hay gente que tiene este don de exhortación. Este don, hermano, se usa para llamar a las personas al arrepentimiento. Por ejemplo, tú ves a un hermano en una vida disoluta y lo llamas al arrepentimiento. Y si tienes el don, vas a tener una gracia especial que puedes ganar a ese hermano. O sea, en el sentido de que lo hagas arrepentirse. Porque tienes el don de esa exhortación. Es un don también para animar a un hermano a seguir en medio de una prueba muy difícil. Quizás algún hermano está pasando una prueba tan difícil que dice, yo hasta aquí llegué, sentí que topé con una pared, ya no veo que pueda seguir siendo cristiano. Y alguien con el don de exhortación se para al lado de él y lo comienza a animar y lo comienza a exhortar. Los exhortadores, por lo general, cuando exhortan a la persona equivocada, se los ganan de enemigos a esa persona equivocada.
Porque si tú tienes el don de exhortar es advertir de un peligro, llamar al arrepentimiento, llamar a ser fuerte en medio de la tribulación. Pero si tú te acercas a decirle eso a un cristiano que no ora, no lee la Biblia, anda de mal humor, anda amargado, anda como Jonás, te lo vas a ganar de enemigo. Ay, ¿usted qué le importa, hombre? Déjenme vivir como yo quiera vivir. Entonces también se sufre el don, hermanos, de la exhortación. Los profetas tenían este don y en una ocasión el Señor le dijo a Ezequiel, porque el pueblo no lo quería, y el Señor le dijo, lo animó, le dijo, ¿sabes qué, Ezequiel? No les tengas miedo, no les tengas miedo. Y el Señor le dijo, y si les tienes miedo, yo te voy a hacer quebrantar delante de ellos. O sea, como diciéndole, tú me debes más lealtad a mí, tienes que pararte firme y decir lo que yo te estoy diciendo, aunque te ganes a todo el pueblo de enemigos. Y esa es una de las cosas, hermano, que a veces pasan los exhortadores. Veamos un verso que confirma esto que yo les digo, Hechos 14:22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Los estaban animando a los hermanos, exhortándolos en un periodo difícil a que permanecieran firmes. Échele ganas, decimos los mexicanos, échele ganas, una expresión de allá. Ay, es que pastor, es que no puedo más, sentí que hoy vine, creo que es el último domingo que viene, pastor. No, hermano, vamos, échele ganas. Es un don, hermanos, de animar a la gente a perseverar en medio de la prueba. Vamos a ver la diferencia entonces entre estos tres dones que se parecen, profecía, enseñanza y exhortación, para que los diferenciemos. La profecía es proclamar la verdad de forma espontánea, puede ser, proclamando la verdad. La enseñanza, sistematizar y explicar la verdad. Esos son maestros, ¿ok? Y exhortación, llamar al creyente a permanecer en la verdad. Lo repito. Entonces, profecía, proclamar la verdad. Esta es la verdad. El predicador proclama la verdad. El don de enseñanza sistematiza la verdad. Hermanos, es así. Se debe de entender así. Esta doctrina significa esto. Y exhortación, permanezcan en la verdad. Amen la verdad. No abandonen la verdad. ¿Ok? Tuve bien aclarar esto porque suenan un poco parecidos. Quinto don, repartir. Este don, hermano, tiene que ver con el dar. Y la palabra griega que se usa acá para dar es didomi, y se usa en un sentido de dar como en un sacrificio personal. ¿Ok? Pero acuérdese que vimos la semana pasada que cuando el sacrificio es vivo, deja de ser sacrificio y se convierte en un privilegio. Por eso hay mucha gente, hermano, que no entiende el don de... todos aquí deberíamos tener este don, todos, el don de dar. Porque el Padre no escatimó a su propio Hijo, sino que lo dio. Dios es generoso. Sus hijos deberíamos de ser generosos. Todos este don, por eso le dije, por lo menos uno de los 7 usted debe tener. Aquí está, por lo menos el don de dar. Pero, fíjese, la palabra didomi, que habla de un sacrificio personal, si tú lo das sin el entendimiento, si tú das apoyo financiero a la iglesia, a las misiones, a los pobres, a la hora de ayudar a un necesitado, y no lo das con este entendimiento de que es un don, ¿qué va a causar en ti? Tristeza. Por eso dice, no den con tristeza, ni por necesidad. Mucha gente agarra su ofrenda y dice, Padre, algo se les activó por ahí, hermanos. Alguien agarra, hermano, su ofrenda o su aportación y saca así para las misiones. Ay, agarré el día 31, el más caro de todos los días. Ay, Señor, tú sabes que era para mis frijoles, pero no, eso no sirve, no lo des. Eso no sirve. O trabajas, te va muy bien la semana. Ay, Dios mío, gané $8,000 esta semana. ¿Cuánto debería dar a la iglesia? Ni Dios lo quiera. No, no lo des, ya no sirve. Porque ese dar deja de ser un sacrificio personal y se convierte en un sacrificio vivo cuando tú entiendes que es un privilegio. Me recuerdo recién convertido, yo me costaba un poco esta área porque fui criado de tal forma que era demasiado egoísta. Y cuando el Señor comenzó a bendecirme y una empresa que tenía comenzó a irme mejor y comencé a sacar cuentas y a decir, wow, ahora tengo que dar esto. Le pedí mucho a Dios y le voy a ser sincero, sí lo logré, sí le dábamos al Señor lo que era del Señor con mi esposa. Mi esposa fue criada que si un penny tenía que dar, ahí está el penny para darlo, exacto.
Y cuando se hace así, hermano, se hace como un sacrificio vivo a Dios. Y todo este don, todo lo deberíamos de tener. Hay un ejemplo de un matrimonio, hermano, que dio sin liberalidad. Porque dice el que reparte con liberalidad. Esa expresión con liberalidad quiere decir con gozo. Dar con gozo. Hay una pareja, hermano, en el Nuevo Testamento que dieron, pero por compromiso. Ya saben quién, ¿no? Ananías y Zafira. Dieron sin liberalidad. Dieron como, bueno, esto es lo que sigue, toca dar. Y entonces, hermano, las consecuencias fueron desastrosas. En ese entonces Dios así lo quiso, los mataron, los mató el Señor por tratar de mentir a Dios y al Espíritu Santo. Algunos me preguntan, ¿por qué el Señor ya no hace eso ahora? No lo estoy diciendo en mal plan, no, sino por darles una explicación teológica de por qué el Señor ya no lo hace. Porque si ese fue el patrón en el que la iglesia inició, el Señor debió de haber seguido haciéndolo, ¿verdad? O sea, habría un montón de muertos todos los domingos, pero ¿cuál es la explicación entonces teológica? Y los teólogos dicen que fue para dar un escarmiento al inicio de la iglesia, como para marcar un parámetro, sentar un parámetro. Así no se tiene que dar así. Pero eso no significaba que Dios lo iba a hacer con todas las personas que lo hicieran, sino nada más dejándolo como una lección. Que eso a Él no le agrada. Y la iglesia estaba en tal pureza entonces que Dios dijo, y se acuerda que los dos mintieron, le dijo Pablo al hombre, Pedro, ¿vendieron en tanto? Sí. ¿Por qué mentiste al Espíritu Santo? Cae muerto. 3 horas después viene la señora, ellos lo habían planeado. ¿Vendieron en tanto la propiedad? Sí. ¿Por qué quisiste mentir al Espíritu Santo? Ahí mismo donde caíste, ahí donde estás parada, ahí cayó tu esposo. Ahí lo recogieron unos jóvenes y lo llevaron a enterrar y ahorita vienen por ti. Cuando acabo de decir eso, ¡pum!, se desplomó. Ahí vienen los muchachos, la que sigue. Tremendo, hermano. 6, liderazgo. Es el que preside, de ahí se saca, el que preside con solicitud. Esta palabra presidir tiene la connotación de liderazgo. No quiere decir que vamos a llamar el presidente al que manda, no. Sino la connotación es, la palabra griega habla de una postura de estar enfrente de alguien dando instrucciones. Eso se refiere ahí presidir. Y en el Nuevo Testamento encontramos connotaciones de este liderazgo. En la familia, es decir, el líder de familia se para enfrente y habla con su esposa y sus hijos. O el líder de iglesia que se para enfrente y habla también con la iglesia. Dice que debe ser hecho con solicitud. Y esto, hermanos, habla de diligencia, habla de que nosotros tenemos que hacer las cosas esforzándonos, trabajando, haciendo las cosas sin pereza. Que no seamos, los cristianos no deberíamos ser perezosos. ¿Vas a ir al discipulado hoy? No, qué pereza ir al discipulado hoy. Eso habla aquí, el que preside con solicitud, es decir, no perezosos, sino diligentes. Deberíamos de llegar siempre temprano, tener todo limpio, orar, preparar lo mejor que podamos la prédica, la enseñanza, servir, atender a los demás lo mejor que podamos, hacer lo mejor las cosas. A eso se refiere aquí. Este es un líder, hermano, prácticamente aprobado delante de Dios. Y hay gente que tiene ese don también, ¿verdad? Son muy diligentes, son líderes que tú dices, wow, ¿para qué le voy a decir a este que llegue puntual? Si él llega puntual, no tengo ni siquiera que estarle diciendo, hay que ser puntual. ¿O para qué le voy a decir a tal hermano que lo haga bien? Si su marca es hacerlo bien. Su marca es dar siempre el extra para hacer lo mejor para Dios. El 7, hermanos, misericordia. Para gozo de sus almas, hermanos, hemos llegado al último, pero después cierro con una conclusión que va a ser leída y un poquito larga, pero espero que no sea, larga entre comillas, 1 minuto. Hacer misericordia, hermanos, es un don que también todos deberíamos de tener. Todos debemos de tener este don. Habla, hermanos, de tener una sensibilidad especial ante la necesidad de los demás. Especialmente algunos grupos como los pobres. Cuando nosotros vemos un pobre, debemos de apoyarle. Algunas veces uno llega a una luz y está ahí una persona pidiendo dinero y a veces lo primero que uno piensa es, lo quiere para droga, no le voy a dar, ¿verdad? Por lo general. Y más cuando siempre pasa si siempre está ahí. Entonces, pues él mismo siempre está ahí y uno tiende como a empezar a no ser misericordioso, ¿no? Pero debemos de tener mucho cuidado porque los pobres es un grupo de personas que hay que ayudar. Ahora, sí yo creo que tenemos que hacer diferencia entre pobres y pobres, ¿no? Porque darle a alguien para su vicio yo creo que es hacerle un daño también. Los enfermos, hermano, también es una forma, cuando nosotros sabemos de un enfermo, es una oportunidad que Dios nos está dando para hacer misericordia. Le puedes hacer una comida, llevársela a su casa, lo puedes ir a ver al hospital, sobre todo orar siempre por él, siempre tenerlo en tu mente hasta que un día te diga, ya me sané. Ah, ok.
Ya no voy a orar por usted. Okay. Orar siempre constantemente. Los presos, la Biblia dice, acordaos de los presos. Este es otro grupo de gente a los cuales hay que hacerle misericordia también. Dice, acordaos de ellos. ¿Por qué dice la Biblia acordaos de ellos? Porque tiende uno a olvidarse de ellos. Ya está encerrado, ahí está seguro, ahí no se va para ningún lado. No, pero los presos sufren. Y los discapacitados, podríamos decir, también es un grupo de personas que necesitan misericordia especial. Ayuda, paciencia de parte de nosotros, hermanos. Okay. Voy a leer una parábola ficticia, hermano. Tomamos un curso que se llamó Eclesiología y leímos un libro que se llama Una iglesia saludable, y en el prefacio del libro hay una metáfora que es la metáfora de la nariz y la mano en la iglesia. No sé, los que tomaron el curso se deben de acordar que leyeron esto en el libro. Y les voy a leer entonces esto, hermano. El propósito de esta metáfora es de corte imaginativo, obviamente no es real. Pero el propósito es ilustrar, hermano, cómo muchas veces nosotros, siendo miembros de una sola iglesia local, no nos importa lo que le pase a los demás. Esa es la idea de la metáfora. Pongan atención, entonces la leo. El que la quiera yo se la puedo enviar, por si la quiere tener, yo se la puedo mandar por email. Está en el libro Una iglesia saludable de Mark Dever. ¿Listos? Bueno, cito, dice: los señores Nariz y Mano estaban sentados en la banca de la iglesia platicando. El servicio de la mañana, dirigido por Oído y Boca, recién había terminado, y Mano le decía a Nariz que él y su familia habían decidido buscar otra congregación. ¿De verdad?, respondió Nariz a las noticias de Mano. ¿Por qué? Oh, no sé, dijo Mano cabizbajo. Él usualmente hablaba más lento que los otros miembros del cuerpo. Es que la congregación no tiene lo que la señora Mano y yo estamos buscando. Bueno, ¿qué es lo que están buscando?, preguntó Nariz. El tono con que habló estas palabras era con mucha simpatía, pero mientras las estaba hablando, él sabía muy bien que iba a ignorar la respuesta de Mano. Si los Mano no podrían ver que Nariz y el resto del liderazgo estaban llevando el cuerpo de la iglesia en la dirección correcta, entonces no había nada que hacer. Mano tuvo que pensar antes de responder. Él y la señora Mano estimaban al pastor Boca y a su familia. Cuando leí esto me dio risa porque mi esposa me dice que me calle, que hablo mucho. Retomo. Él y la señora Mano estimaban al señor Boca y al pastor Boca y a su familia. También pensaban que el ministro de música, Oído, tenía buenas intenciones. Bueno, yo creo que estamos buscando un lugar donde la gente sea más como nosotros, confesó finalmente Mano. Tratamos de convivir con los pies, pero sentimos que no nos conectamos con ellos. Luego nos unimos al grupo pequeño para todos los dedos, pero solo hablaban acerca de calcetines, zapatos y olores, y eso no nos interesaba. Nariz lo miró con genuina desilusión. Pero ¿no estás contento con ellos? ¿No estás contento que ellos, estén preocupados por los olores? Sí, claro, pero no es para nosotros. Luego fuimos a la escuela dominical para todos los miembros de la cara. ¿Lo recuerdas? Fuimos varios domingos hace algunos meses. Fue genial tenerlos allí, dijo Nariz. Gracias, pero ustedes solo hablaban, escuchaban, olían y gustaban. Se sentía parecía que nunca querían trabajar y poner manos a la obra. Estas manos eran los que más hacían cosas físicas, ¿no? Es más, la señora Mano y yo estamos pensando ir a la nueva congregación en el lado este de la ciudad. Escuchamos que palmean mucho y alzan las manos. Eso es lo que estamos necesitando ahora. Dijo Nariz, ya veo lo que dices. No quisiéramos que se fueran, pero me imagino que debes hacer lo que sea lo mejor para ustedes. En ese momento, la señora Mano, quien estaba en otra conversación, regresó con su esposo y Nariz. Mano explicó brevemente lo que él y Nariz habían estado platicando, y Nariz volvió a repetir la tristeza que iba a sentir al considerar la posibilidad de perder a los Mano, pero volvió a decir que entendía, ya que parecía que sus necesidades no estaban siendo solventadas. La señora Mano expresó estar de acuerdo. Ella quería ser cortés, pero honestamente no sentía tristeza al irse. Su esposo había hecho suficientes comentarios criticando a la congregación a través de los años, de tal forma que su corazón empezó a reflejar la del señor Mano. Nunca había explotado en enojo contra el cuerpo,
Es más, a menudo se disculpaba por ser tan negativo, como solía decir, pero las pequeñas quejas que expresaba habían tenido cierto efecto. Los grupos pequeños eran un poco exclusivistas, la música estaba pasada de moda, los programas eran un tanto bobos, la enseñanza no era algo que les gustara del todo. Al final, era difícil para los Mano dar una razón, pero finalmente habían decidido que esta congregación no era para ellos. Además, la señora Mano sabía que su hija Meñique no se sentía muy cómoda en el grupo para jóvenes. Todos eran tan diferentes a ella que se sentía fuera de lugar. La señora Mano dijo cómo apreciaba a Nariz y su liderazgo, pero la conversación ya se había prolongado demasiado para Nariz. Es más, el perfume de la señora Mano lo hacía querer estornudar. Agradeció a la señora Mano por sus palabras y le repitió estar triste por su decisión. Se volteó y comenzó a caminar, finalmente diciendo: ¿quién necesita a los Mano? Aparentemente ellos no nos necesitan a nosotros. Fin de la cita. Bueno, es ficticio, pero creo que ilustra una gran verdad de cómo muchas veces los miembros de la misma iglesia no tenemos un interés genuino los unos por los otros. Y yo creo que los Mano, la familia Mano, no tenían razones suficientes para irse. Pero finalmente a los líderes de la misma iglesia no le importaba tampoco que se fueran. Entonces, una especie de indiferencia, hermano, que a veces está pues en el cuerpo de Cristo y que no debería de ser. Y eso pasa, hermano, porque muchas veces, ahora sí que hermano, mano, no hay una búsqueda espiritual de todos en la iglesia. Vamos a orar, hermanos.